El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino, y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos en este santo evangelio la escena de Jesús en la orilla del lago, en el lado opuesto a donde viven los judíos, es decir, una región pagana, una región de Gerasa. ¿Y qué ocurría en este lugar? Había un pueblo que no era judío, y eso se notaba porque el negocio de ellos era criar cerdos y comerciarlos, y por lo tanto, al comer carne de cerdo se nota que no son judíos, que tienen prohibido comer ese tipo de carne. Y entonces se encuentra Jesús con un par de endemoniados que viven en el cementerio, en los sepulcros. Y estos demonios empiezan a hablar a través de los pobres posesos y lo reconocen como el Hijo de Dios. Y le piden a Jesús que si los va a expulsar, cosa que el Señor ya había pensado, que al menos les deje entrar en esa piara de cerdos, que tienen que haber sido cientos de cerdos que estaban por ahí comiendo pasto, ¿no es cierto? Y estaban al borde de un acantilado, porque recordemos que estamos a la orilla del lago de Galilea. Y Jesús les permite eso. Es interesante que Jesús, como exorcista, permite incluso a estos seres que son ángeles caídos, ángeles malignos, esa situación, con tal de ver a estos hombres libres del poder del demonio. Jesús permite que se apoderen de esa cantidad enorme de cerdos y lancen a todos ellos al mar, porque en el fondo eso es lo que busca siempre el demonio: destruir la obra de Dios. Si no pueden destruir al ser humano, dañarlo, hacerle perjuicio a través de una posesión o de una opresión diabólica, ellos van a buscar hacerlo en los animales. Muchas veces ocurre eso en las familias que están buscando una liberación o una sanación espiritual, porque a través de las oraciones que ellos realizan en su propia casa, a veces ponen agüita exorcizada, aceite exorcizado, empiezan a rezar más el Santo Rosario, se unen a Jesús en la Eucaristía, en la palabra de Dios, es decir, poco a poco se empiezan a convertir a Jesús y se van dando cuenta que realmente el Señor tiene poder para liberarlos de la opresión del demonio. Pero muchas veces he visto que a veces, ¿no? A veces los animalitos que están en la casa se enferman o mueren. Y eso es porque los demonios le piden a Jesús, que es el que los está expulsando de esa familia, que al menos les permita ir contra estos animales y poseerlos o oprimirlos y causarles la muerte, en definitiva, a veces, ¿no? Y Dios lo permite porque, de alguna manera u otra, estas criaturas también tienen derecho, entre comillas, a pesar de ser criaturas malignas, de pedir algún favor a Dios. En este caso, ya que no nos dejas dañar a los seres humanos, permítenos dañar a los animales.
Entonces ahí se ve la misericordia de Jesús. El Señor sabía que el pueblo no le iba a agradecer eso, pero lo hizo por amor a estos pobres posesos. De hecho, llega después la multitud de gente que vivía en esa ciudad y en vez de agradecerle a Jesús por el gran regalo y el gran milagro de liberar a esos dos posesos que le causaban tanta tribulación a la misma ciudad, porque el Evangelio dice que ellos tenían terror de pasar en ese lugar, no podían pasar por ese camino porque los demonios los atacaban a través de estos posesos. Y en vez de alegrarse por eso, le piden a Jesús que se retire del lugar, de la región, y lo expulsan de la ciudad, porque permitió que los cerdos se murieran, que era el sustento que ellos tenían en su negocio. Así es que bueno, ahí nos encontramos, queridos hermanos, con esta realidad de que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y Él nos dice a través del profeta Amós, en la primera lectura de esta misa, dice: busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor Dios estará con ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿queremos buscar el bien? ¿Queremos evitar el mal? El justo gozará de la salvación de Dios, dice el Salmo también, el Salmo que hemos escuchado, 49, y este gozo de encontrarnos con el Señor procede de esa gran pregunta que Jesús le hace a Pedro en la fiesta que hemos celebrado recién de San Pedro y San Pablo, ¿no? En ese día aparece la lectura de Mateo capítulo 16, en que Jesús hace esta gran pregunta que es para todos nosotros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién soy yo para ustedes? Si nosotros llegamos a responder, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, entonces realmente vamos a gozar de la salvación de Dios. Pero si lo reconocemos como Dios, como Salvador, pero le ponemos resistencia, entonces nos vamos a ver privados de la salvación de Dios. Es así de simple. Es lo que sucede con estos paganos que, viendo el gran milagro de Jesús, que era en favor de la comunidad y especialmente de los que estaban poseídos por demonios, en vez de agradecerle y en vez de pedirle más favores y en vez de convertirse en definitiva, lo expulsan, porque ellos quieren su vida normal, no quieren más problemas, ¿no? Y eso ocurre muchas veces cuando la presencia del Señor es un sol tan fuerte en nuestra vida que nosotros nos espantamos, nos asustamos y le ponemos barreras y le ponemos resistencia y decimos, sí, Jesús, tú eres Dios, tú eres el Salvador, pero no me salves todavía a mí, no me pides tanto, no me cobres tantas exigencias, ¿no? Como en este caso fue tener que perder a toda esa cantidad de cerdos. Pero siempre que el Señor nos viene a buscar, nos tiende la mano, nos pide un gesto de fe, nos pide también una forma de aportar para nuestra propia salvación, renunciar a algo, dejar algo. Cuando Jesús llama a Pedro y los demás amigos de Pedro, ellos dejan su casa, dejan sus padres, dejan su barca, sus redes y caminan con Jesús, renuncian a lo que tienen para decir de esa manera en la práctica, tú eres Jesús, todo para mí, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, estoy dispuesto a seguirte y me entrego a ti sin condiciones, pídeme lo que quieras porque tú eres mi Rey, tú eres el que manda en mi vida. Entonces, abrir el corazón a Jesús hoy día, que estamos comenzando este nuevo mes, la segunda parte del año, ¿no? Que comienza con este 1 de julio, significa decirle al Señor, Jesús, yo te elijo a ti. Quiero buscar el bien, no quiero ponerte más resistencia, no quiero echarte de mi vida, no quiero poner esta distancia social contigo como estamos hoy en día nosotros obligados por la pandemia, a usar mascarilla, a no saludarnos ni siquiera de mano, nada, todo distante, ¿no? Pero eso no lo debemos hacer con el Señor. Si tenemos la desgracia de no poder ir a comulgar frecuentemente, al menos busquémoslo en la oración, porque el justo goza
de la salvación de Dios. Y así entonces el Señor nos va a poder ir liberando de tantos males que padecemos, a lo mejor no una posesión diabólica, pero sí puede ser una opresión del diablo de una manera u otra, tantos problemas, tantas dificultades, tantas angustias que estamos viviendo en estos tiempos, pero el Señor quiere liberarnos de eso. Pero estamos dispuestos a dejarlo entrar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra familia, en nuestro corazón. Y eso significa también abordar las exigencias de este seguimiento y de esta llamada amorosa que Jesús nos realiza para ser sus discípulos. Así sea. Amén.